Bueno, amigos, los saludo esperando que estén de lo mejor. Estoy acá nuevamente comentando con ustedes libros en general que nos han gustado y que hoy tengo la oportunidad de hablar de un libro que apenas terminé de leer ayer y debo confesar que pues me tardé bastante tiempo porque bueno, lo estuve dejando a ratos, a veces retomaba y me confieso que en algún momento pensé dejar la lectura quizás indefinidamente o saltarme incluso algunos capítulos porque es un libro complicado, es un libro exigente y me preguntarán entonces, ¿por qué lo recomiendas si es un libro tan, tan difícil o que de repente puede causar tedio? Y más que tedio es el hecho de sentirse ante una obra grande, ante una obra que nos exige. Si hay lecturas que son fáciles y disfrutamos al instante y nos conectamos con ellas, pues también hay libros que requieren un esfuerzo mental, mayor atención y por ende descifrar qué es lo que el lenguaje nos está tratando de expresar en la obra. Este es el caso de Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, de Daniel Sada, un libro que la verdad eh, pues nos exige bastante porque Daniel Sada es un dicharachero lúcido, que en su discurso trenza figuras retóricas con figuras barrocas, con habla popular, y se mezcla todo este lenguaje en la narrativa, en los personajes, en la forma de contarnos y mostrarnos el escenario y la puesta en escena, pues no solamente de esta obra, sino prácticamente de toda su extensión. Daniel Sada lamentablemente se nos fue en el año 2011 y fue una pérdida muy lamentable, un escritor que todavía podía habernos dado muchos libros magníficos, uno de los escritores mexicanos, si quizás tal vez algunos pensamos el más importante pues de los últimos 30, 40 años, por lo que aporta a la literatura mexicana y que proyecta de forma universal. Es decir, será muy mexicana su tendencia, muy folclórica, si quieren utilizar términos didácticos, pero su obra trasciende más allá de eso. Y aún traducirla a otros idiomas debe ser tortuoso por estas cuestiones, por este engranaje del lenguaje, pues muy mexicanizado, muy dicharachero, ya lo dijimos, muy popular, pero que utiliza pues incluso elementos, por momentos inclusive poesía del siglo de oro, de la época de Cervantes, y bueno, hace encomio de enseñanzas y moralejas además dentro de su contexto literario, es decir, no son frases aventadas al ahí se va o a ver qué sale, sino realmente el lenguaje en cuanto a este uso de moralejas y de enseñanzas, le dan un realce a sus textos que ningún otro mexicano lo ha hecho, al menos a este nivel y con estas características. Influenciado por autores, o se nota mucho esta influencia por autores como James Joyce, como Lezama Lima, como Marcel Proust, que encuentran en la extensión de sus obras realmente el nervio de su retórica, la base, el fundamento. Aventarse 602 páginas de esta novela es un libro bastante choncho, aquí vemos el grosor, son 602 páginas en esta edición, quizás habrá otras y variará un poco el número de páginas, pero es una tarea titánica y por eso los invito a leerlo. Igual se tardan, igual les pasa como a mí, de que por momentos les causará tedio, pero es el tedio no, por no descifrar tan rápidamente el mensaje que nos quiere decir, o a veces lo desciframos tan rápido en las frases populares y nos reímos. Cabe resaltar que el humor de Daniel Sada es primordial, es otro de los pilares que fundamentan su obra. ¿Y de qué va a todo esto? Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. En un pueblo de un país llamado Mágico, quizá haciendo una alusión burda al realismo mágico, que pues se nutre poco, si acaso solamente en algunas exageraciones, pero en el lenguaje más no en las situaciones, es como en este país mágico, en un estado llamado Capila, que bien podría ser Coahuila o Chihuahua o algún lugar desierto del norte de este país, que es un símil en este caso, y más aún en un municipio de ahí llamado Remadrín, se llevan a cabo unas elecciones locales en donde hay un fraude electoral y la gente protesta
llega el ejército y hay un asesinato masivo, hay un genocidio literalmente con varios pobladores que están en desacuerdo y hay una línea argumental base que es la de Papías y Salomón, dos jóvenes que tienen a sus padres, en este caso Trinidad y Cecilia, dos tenderos, dos propietarios de una tienda de abarrotes en esta localidad de Remadrín, en la cual se mostrará cómo es la pérdida de los hijos, cómo en algún momento los hijos se tienen que ir de la casa, hacer su vida, a veces luchar por rebeldías y bueno, una serie de eventos que igual habremos visto o trastocado en otras historias, en otras novelas, no solamente de México, sino de toda la historia, pero en el contexto en el cual se fundamentan en esta novela es realmente luminoso. El trayecto de estos personajes y de otros secundarios como presidentes municipales, como burócratas pues de segundo plano, como agentes de la justicia y todo este carnaval de personajes pues tan pintorescos que tiene la obra y que nos narran pues una tragedia pero con un humor negro y en donde sale mucho a relucir esta tendencia de que el mexicano se ría hasta en las desgracias, pues creo que esta es una de las obras que le hace gran honor a esa frase y a esa característica tan peculiar que tenemos los mexicanos y que en mucha medida pues así ha sido históricamente. Nos pueden estar este, pisoteando, nos pueden estar pasando por encima el gobierno, los desastres naturales o quien sea, y al final siempre saldrán chistes o en estos tiempos hasta memes sobre estas situaciones, ¿no? Porque a veces pues nos puede doler la desgracia, pero en algún momento sacamos ese lúcido humor y tenemos que rescatarlo porque quizás en estos tiempos hay veces donde lo olvidamos y perdemos la capacidad de ser inteligentes a través del humor, porque finalmente las risas provocan ese despertar y nos quitan ese letargo de estarnos sumidos siempre en la depresión cuando pues en algún momento tenemos que superar cualquier tipo de desgracias que enfrentemos, ¿no? Y porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. También transgrede porque es extensa, es, ya lo dije, titánica, no es fácil llegar hasta el final, pero vale mucho la pena, es un final glorioso. Por ahí hay algunas reseñas incluso en internet que pueden encontrar en donde ya hasta platican el final, por si alguien se rinde en el transcurso de la lectura de esta obra, pero yo les recomiendo que lo lean y no les voy a hacer un spoiler del final que es bellísimo. Es una prosa llena de poesía también, de refranes que nos recuerdan que son parte de nuestro día a día y que a veces los usamos tan simplemente que olvidamos realmente el trasfondo que tienen y Daniel Sada los utiliza con elegancia, con maestría, es un artesano y qué triste que se nos haya tenido que ir pues en una edad no tan avanzada quizás por un problema de salud que llegó a tener en Puebla, que pues, donde estamos transmitiendo estas cápsulas, se le quiso mucho por toda la comunidad de escritores que vino acá pues, a darles cursos, a darles diplomas, a darles pláticas, a hacer presentaciones de sus libros, pues siempre lo recordamos con mucho afecto. Un hombre realmente valioso y que siempre tuvo amabilidad, humor y un talento literario que le agradecemos nos haya dejado obras de este tamaño y que siempre le harán falta a la literatura mexicana y a la literatura del mundo y de todos los tiempos, ¿no? Un libro de 1999 que pues podría considerarse como un parteaguas en el contexto en el que se dio y que nos transmite un mensaje a la inversa de Pedro Páramo, otro monstruo, otro devorador de obras como es Pedro Páramo, que nos habla de la pérdida del padre. En esta obra de Daniel Sada vamos a la inversa, nos habla de la pérdida de los hijos. Y bueno, ya para irme y para no robarles más tiempo, eh, quiero comentarles y recomendarles un libro un videojuego que está también en un tenor similar en otro contexto, de luego, en cuanto a lo ambicioso, en cuanto a lo grande, en lo que quiere abarcar demasiado, que es Jaded Empire, un videojuego de Xbox negro, el primero, un videojuego ya viejito que es por ahí del 2004, 2005, y fue de los primeros que realizó la empresa BioWare,
ya había tenido un antecedente con Caballeros de la Vieja República y que hizo un trabajo muy digno, pero en Jaded Empire ya se nota un sello más personal en cuanto al RPG occidental y que BioWare pues se volvió el maestro y está en el pináculo del género. Después veríamos obras como Mass Effect, como Dragon Age también, que son ahorita pues quizás los más importantes del género en la actualidad y que siempre dan mucho de qué hablar. Jaded Empire está situado en la mitología china, pues en tradiciones chinas y que elegimos un personaje del cual iremos tomando decisiones para formarle una personalidad ya sea villana, ya sea bondadosa o ya sea intermedia, podemos irlo mezclando, como es la característica particular de los RPGs de BioWare, pero que se nutre de sus historias placenteras, bellísimas. El juego tiene un apartado gráfico extraordinario. Para los gráficos de su época está bastante bien, por lo enorme que es el juego, por todas las misiones que hay que llevar a cabo y que también tiene un final épico y que nos llevará o tendremos que invertirle varias horas y que serán pues muy gozosas porque es un juego que nos muestra bastantes aspectos interesantes en cuanto a los personajes que se van entremezclando, en cuanto a la mitología, en cuanto a las artes marciales y pues se lo recomiendo muchísimo y con eso quiero cerrar, dejarles nada más este breve comentario sobre Jaded Empire y también que jueguen los demás juegos de BioWare que regularmente son bastante buenos, salvo quizás el Dragon Age 2, que es bastante malón. Los demás son buenos. Dragon Age Origins, el último Dragon Age Inquisition es muy bueno. Y cualquier Mass Effect, que es probablemente, o fue probablemente la mejor trilogía de la pasada generación de consolas. Las aventuras del comandante Shepard. Y con eso me despido. Quiero mandarle un saludo a todos los amigos que he estado viendo en la semana, que me han dejado sus comentarios, ya sea en Facebook, ya sea en el mismo bloque de comentarios de YouTube. Y pues estamos aquí para seguir dándole otro rato más. Que estén de lo mejor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Me despido, que estén de lo mejor.